Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La gran noticia de hoy es que México ya cuenta con el equipo VisuMax para corregir los padecimientos de miopía y astigmatismo. No cabe duda que los avances de la tecnología han sido notables en el campo de la medicina. Y en la rama de la oftalmología se han destacado con los equipos para realizar los procedimientos láser a fin de corregir los problemas de la refracción ocular, defectos que en su conjunto representan la primera causa por la cual las personas requieren del uso de anteojos o bien de lentes de contacto para alcanzar la visión ideal en el ser humano, la visión de 20/20. Una de las noticias más destacadas hoy en día es que la clínica OmniLáser nuevamente es la primera clínica privada de México que cuenta con el equipo VisuMax, que es el más avanzado tecnológicamente para este tipo de procedimientos. Este equipo tiene patentada a nivel mundial la sofisticada técnica Relax Smile para corregir los padecimientos de miopía y astigmatismo sin el uso de navajas ni ácidos, lo que permite por primera vez no generar el ojo seco en el paciente operado. Ahora hagamos un poco de historia para definir por qué se ha llegado a los avances de la novedosa técnica Relax Smile, patentada en el nuevo equipo VisuMax. La cirugía refractiva comenzó hace muchísimos años, primero con la queratotomía radiada, que se realizaba manualmente con un bisturí y presentaba numerosos efectos secundarios. La cirugía refractiva láser inició en México hace aproximadamente 20 años y hace 12 el equipo Esiris vino a revolucionar la cirugía refractiva láser. Hoy todavía se emplea en algunas clínicas, pero han surgido otros equipos como el Amaris de 7ª generación y ahora el equipo más novedoso para corregir la miopía y el astigmatismo, el VisuMax. Hoy vamos a hacer un recorrido acerca de la cirugía láser con algunos de estos equipos para corregir la refracción ocular. Pero antes, conozcamos a qué se refieren estas patologías. En el caso de la miopía, el globo ocular es anatómicamente más grande de lo normal. En este caso, los pacientes generalmente tienen una muy mala agudeza visual de lejos, pero una adecuada agudeza visual de cerca. En el caso de la hipermetropía es exactamente lo contrario de la miopía. Anatómicamente el globo ocular es más pequeño, sin embargo la agudeza visual es mala tanto de lejos como de cerca. En el astigmatismo se localiza el defecto en la córnea. Aquí tenemos una córnea que no es completamente esférica o redonda. Tenemos un eje más curvo que el otro y los pacientes refieren que ven borroso, las líneas distorsionadas y en algunos casos los pacientes ven sombras detrás de las imágenes. Hay puntos fundamentales cuando una persona toma la decisión de someterse a una cirugía láser para corregir su defecto refractivo, y es saber si es o no candidata. Para ello, hay que someterla a diversos estudios, pero vamos a conocer a detalle en qué consiste esta primera cita, a la cual hay que ir acompañada, porque a la hora de dilatar la pupila, la persona no va a poder afocar correctamente y no le va a ser posible conducir un automóvil. Para determinar si un paciente es candidato o no a una cirugía refractiva con láser, se deben realizar varios estudios. El primero de ellos es la refracción ocular, que nos va a indicar si el paciente tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo. Posteriormente vamos a realizar una topografía corneal, que es un análisis de la superficie de la córnea, que también nos indica el tipo de defecto refractivo que tiene el paciente. Posteriormente realizaremos lo que se llama paquimetría, que es un estudio de grosor central de la córnea. Y por último, dilataremos la pupila para hacer una revisión del fondo de ojo para descartar cualquier otra patología. Recuerde que estamos haciendo una breve historia de los diferentes equipos láser para llegar al porqué de los beneficios del moderno equipo VisuMax. Este es el equipo Esiris, uno que estuvo muy de moda hace aproximadamente 12 años, con el que la mayoría de las clínicas siguen operando en la actualidad. Con este equipo se realiza la técnica LASIK. Lo que se hace en estos casos es realizar un corte en la córnea con un microqueratomo, que es una navaja. Se hace un corte en aproximadamente el 80% de la superficie de la córnea para levantar un colgajo. Se aplica el láser y se vuelve a cerrar ese colgajo.
¿Qué es lo que sucede con este tipo de intervención? Que se cortan las terminaciones nerviosas en la córnea y la consecuencia es que la persona va a sufrir de ojo seco. Esto puede llegar a ser sumamente molesto porque puede generar una sensación de arenillas y de cuerpo extraño dentro del ojo. Pero ¿qué sucede cuando la córnea de un paciente es muy delgada? Bueno, pues entonces no se puede realizar la técnica LASIK que les acabo de describir. Lo que se debe de hacer en estos casos es la técnica LASIK. En estos casos, lo que se hace con el equipo E-Siris es aplicar una serie de ácidos especiales sobre la córnea para derretir la capa superior de la misma y con el láser lograr el efecto refractivo deseado. Lo que pasa es que después la persona tiene que utilizar lentes de contacto protectores durante varios días posterior a esta intervención. Esto, obviamente, mientras cicatriza la córnea o se regenera el epitelio corneal según sea el caso. Vea por favor este equipo para que no permita que se lo presenten como lo más novedoso. Lo más nuevo es el VisuMax. Este es el equipo Amaris, con el cual se han realizado la mayoría de las cirugías recientemente en la clínica OmniLaser. Es un equipo que ha permitido reducir a menos de la mitad el tiempo de duración de una cirugía, en relación con el equipo de una generación anterior que es el equipo E-Siris. El Amaris es el equipo de 7ª generación. Veamos algunas de sus ventajas. El equipo Amaris es un equipo de 7ª generación que tiene varias ventajas sobre equipos de generaciones anteriores. Una de ellas es que cuenta con un sistema de ciclotorsión. Esto nos permite seguir al ojo en las diferentes posiciones que pueda adoptar el paciente. Esto nos va a evitar astigmatismos inducidos. Otra de las grandes ventajas es el efecto termal. Esto permite que los disparos que salen del equipo Amaris caigan en diferentes sitios, permitiendo que se enfríe la córnea. Esto va a ocasionar que el tratamiento sea mucho más exacto. También cuenta con un sistema de doble fluencia, que se encarga el primer 80% en eliminar la graduación que tiene el paciente y posteriormente el 20% restante se hace una especie de pulido de la córnea, lo que va a generar que la córnea esté mucho más pareja y el efecto visual sea mucho mejor para el paciente. Bueno, ya vimos las múltiples ventajas que ofrece el ser intervenido con el equipo Amaris en relación con el equipo de una generación anterior, el E-Siris. Y más adelante le explicaremos por qué con el equipo VisuMax no se genera el ojo seco. Con el Amaris, además de poder utilizar las técnicas LASIK y LASEK, se puede realizar también la llamada técnica PTK, donde no se hace un corte con navaja en la córnea y se aplica el láser directamente sobre la misma. Veamos. Con el equipo Amaris de 7ª generación podemos realizar la técnica PTK, principalmente en aquellos pacientes que no es recomendable realizar un corte con una navaja, porque la córnea es más delgada de lo normal. Con esta técnica, sin el uso de navajas, con el mismo láser podemos retirar el epitelio y posteriormente retirar la graduación. Una vez que se ha realizado este procedimiento, se coloca una lente de contacto que se quedará en la superficie del ojo durante 5 días. Este lente de contacto va a servir de protección como una especie de vendaje del sitio de cirugía. Una vez que se retira, el paciente recuperará perfectamente la agudeza visual. Desafortunadamente, a pesar de las ventajas que tiene el equipo Amaris de 7ª generación, algunos de los pacientes podrán presentar ojo seco después de este procedimiento. Y finalmente, después de haber hecho un recorrido por los diferentes equipos láser que han existido durante los últimos 15 años, llegamos al equipo VisuMax, el más novedoso en el mundo para corregir la miopía y el astigmatismo. Con este equipo se puede realizar la llamada técnica Relax Smile, que tiene numerosas ventajas, de las cuales les platicaré en unos instantes. OmniLaser es la primera clínica privada de México en contar con este novedoso equipo. Con el equipo VisuMax se puede corregir los padecimientos de miopía y astigmatismo sin el uso de navajas ni ácidos, que son los que generan el ojo seco. VisuMax es el único equipo que opera con la novedosa técnica Relax Smile, patentada con este equipo a nivel mundial.
Esta extraordinaria técnica se traduce por primera vez en una completa corrección refractiva mínimamente invasiva, que consiste en que sin el uso de navajas, el rayo láser actúa directamente dentro de la córnea, formando un lentículo refractivo y al mismo tiempo una pequeña incisión menor a 4 milímetros, por la cual se extrae dicho lentículo. Al extraer este lentículo se modifica la forma interna de la córnea, logrando así la modificación refractiva deseada. Al no realizar corte alguno con navaja en la córnea, la integridad de las capas superiores de la córnea quedan prácticamente inalteradas, por la cual no se produce el síndrome del ojo seco. Otra de las ventajas al operarse con este sofisticado equipo es que con la pequeña incisión que se realiza con el mismo láser se reduce aún más la posibilidad de infecciones y también se reduce notablemente el tiempo de recuperación. En el procedimiento con la técnica RELEX Smile, que se realiza con el equipo VisuMax, se prepara al paciente con ropa de quirófano. Posteriormente se le instilan en la superficie ocular gotas de anestesia tópica. Después se hace una limpieza de la piel de la nariz hasta la frente para evitar cualquier tipo de infección. Y antes de ingresar al quirófano, una vez más se le aplican gotas de anestesia para que el paciente no tenga ninguna molestia. Una vez que el paciente ingresa al quirófano, se le recuesta en una camilla y se instilan gotas de anestesia una vez más. Va a tener delante de él, a alrededor de unos 30 centímetros, un cono del aparato VisuMax. La camilla empezará a subir hasta que el ojo toque este cono. El paciente no tendrá ninguna molestia. Se aplica entonces el láser de femtosegundo, que tallará un lentículo en el estroma de la córnea, esto es en la parte intermedia. También al final del procedimiento realiza una pequeña incisión de 2 a 4 milímetros a través de la cual vamos a retirar este lentículo y vamos a dar por terminado el procedimiento. El paciente no tendrá ningún tipo de dolor y una de las grandes ventajas es que no se utilizó ningún tipo de navaja para este procedimiento que pueda cortar el ojo. Una vez terminado el procedimiento, el paciente puede retirarse inmediatamente a su domicilio. Cabe recalcar que los pacientes candidatos a la técnica Smile con el equipo VisuMax son aquellos con miopía y astigmatismo. Es fundamental que cuando usted o alguno de los suyos tengan un padecimiento de la visión o bien decidan liberarse de los lentes sometiéndose a la cirugía láser para corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo, procuren hacerlo en OmniLáser, ya que además de contar con este novedoso equipo VisuMax, cuenta también con instalaciones de primer nivel, un grupo de médicos especialistas en cada una de las subespecialidades de la oftalmología, así como variados equipos y quirófanos con tecnología de punta para hacer frente a los padecimientos de la visión.